Dios te bendiga, mi amigo y amado hermano que me escucha. Este es tu programa Estación del Cielo. Voy a traer una serie a partir de hoy de discipulado para aquellas personas que ya tuvieron un nuevo nacimiento, que ya han conocido a Jesucristo, que ya han aceptado a Cristo como suficiente Salvador. Y el tema de hoy es el principal, es el primero, lo primero que uno debe de hacer. Cuando nosotros nos convertimos, lo primero que nos preguntamos es, ¿ahora qué toca? Ya yo acepté a Cristo, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo de hacer? Entonces, muchas veces llegamos al Evangelio sin dirección, no tenemos un norte, no sabemos cómo comenzar una vida cristiana. Sentimos un hambre de Dios, sentimos un hambre de su presencia, un hambre de Él en su totalidad, pero no sabemos cómo saciar esa sed que hay en nosotros, que se despierta en nosotros. Y lo primero que nos preguntamos es, después que me convierto, ¿qué debo yo de hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues entonces, hoy yo te voy a dar una serie de pasos que tú debes de dar, basados en la Biblia, para tú comenzar a tener una vida cristiana genuina, a tener una vida agradable a Dios y comenzar tu vida cristiana. Que esto tiene que ser algo que no lo puedes establecer por un tiempo. Debes de tenerlo como tu diario vivir. Tiene que ser una disciplina en tu vida. Tiene que ser como el comer para ti. Amén. Bien, vamos a orar por este tema. Este tema es muy importante. Mucha gente está sin norte, que se convirtieron y no saben que están. Y este tema me lo ha dado el Señor. Es un discipulado. Este es el primer tema del discipulado que yo le doy a los jóvenes del Ministerio Only One. Amén. Gloria a Jesús. Padre, gracias por este momento. Padre, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero es que, como te digo, la primera pregunta que uno se hace, ¿qué debo hacer después que me convierto? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el primer paso que yo te voy a dar es el siguiente. Número 1, voy a dejarle las citas también aquí para que la puedan buscar. Número 1, comenzar a dejar tu vida pasada y las malas costumbres que antes tenía, que Dios considera que no son de su agrado. Y nos vamos a basar en Lucas 19:8, que dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este hombre estaba acostumbrado a recoger impuestos y a recoger impuestos ilegales, porque él dice que si le he defraudado a alguno, si le he robado a alguien, yo se lo devolveré. O sea, él estaba consciente de que había personas a quien él le había robado. O sea, él era un ladrón de impuestos. Entonces quiere decir que ya él, después que aceptó a Jesús en su casa y en su vida, él entendió que su primer paso era comenzar a dejar de hacer las cosas pasadas. Mira, hay cosas que Dios va a cambiar al paso, hay cosas que se van a tomar su tiempo, pero hay cosas que uno mismo debe de tomar la iniciativa de dejarla. Por ejemplo, yo en mi caso particular, siempre me gusta dar testimonio de las cosas que hago. En lo particular, cuando yo me convertí, lo primero que yo dije que debía de hacer, yo dije, bueno, lo primero es dejar de salir a beber, dejar de salir a bailar y también la música. Voy a dejar de escuchar la música que escuchaba. También empecé a mejorar el tema de mi vestimenta, porque yo vestía normal, como viste la persona del mundo que le gusta andar con la barriga afuera y pantalones cortos. Entonces yo empecé poco a poco, pero había una parte que Dios estaba cambiando en mí, pero había otra que era yo que tenía que tomar la iniciativa de hacerlo. Entonces es importante que tú tomes la iniciativa de cambiar aquellas cosas que tú entiendes que tú estás defraudando a Dios con ella, que tú sabes que a Dios no le agrada que tú la sigas haciendo, porque debe de haber un cambio en tu vida, pero no solamente un cambio que solamente Dios lo hace. Mira, esto es un 50-50. Tú ofreces una parte y Dios te ofrece la otra. O sea, tú das una parte de ti y Dios te ayuda con la otra. Eso es así, no es que Dios viene haciéndolo todo, no. Usted también tiene que sacar de usted para poder cambiar
y demostrar que realmente usted aceptó a Cristo de manera genuina. Amén. Número 2, dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a leer a Lucas 3:8 que dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún desde estas piedras. Cuando Jesús le dice que deben dar frutos dignos de arrepentimiento, miren, los frutos del Espíritu están en Gálatas 6, por ahí. No me recuerdo bien, pero le voy a dejar la cita aquí. La Biblia dice que los frutos del Espíritu son gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, fe. Entonces, ¿cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? O, por ejemplo, ¿cuál es el fruto digno de arrepentimiento que Jesús está destacando en esta parte? Es la fe. Cuando usted se convierte a Cristo y empieza a buscar del Señor, usted tiene que empezar a vivir por fe y no por vista. Cuando estamos en el mundo, nosotros solamente no vemos más allá de nuestras narices, solamente vemos lo que nosotros humanamente podemos hacer. Pero tenemos que empezar a vivir por fe, creyendo que todo lo que nos sucede es voluntad de Dios, creyendo que todo lo que nos falte, Él lo suplirá. Amén. Entonces, ¿cómo yo puedo practicar el vivir en fe? Bueno, por ejemplo, un ejemplo práctico: si usted tiene una necesidad en su casa, usted tiene una necesidad, vamos a suponer, de comida, en su casa usted está escasez el alimento. Bueno, usted debe de decir: yo declaro por fe que yo recibiré lo que Dios me ha prometido, porque su palabra dice que los hijos de Dios no mendigarán pan. Y yo creo que mi nevera está llena. Yo creo por fe de que Dios sanará a mis hijos, de que mis hijos vendrán al evangelio. Todo en base a la fe en lo que usted ha creído, porque si usted aceptó a Cristo es porque usted tiene fe y cree en que Él existe, en que Él es real y murió por usted. Número 3, debes comenzar a tener una vida de oración. Vamos a leer Lucas 22:46. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. También vamos a leer en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, Jesús le dijo, para que puedan resistir las tentaciones, tienen que orar. Una persona tiene que tener una vida de oración. Una persona tiene que tener sus horarios específicos. Deben, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, yo a las 9 me desayuno, a las 12 como, en la noche como a las 8 ya yo sé, esos son mis horarios de comida, un ejemplo. Es lo mismo. Usted tiene que tener un horario, usted debe de establecer un horario según su rutina de trabajo, según el horario que usted tenga disponible. Y claro, el tiempo que usted ahora mismo para comenzar puede durar. Es bueno que usted establezca un horario de oración. Por ejemplo, miren, yo tengo jóvenes que oran media hora en la mañana y media hora en la tarde, media hora en la noche, o a veces oran media hora solamente en la noche. Dependiendo de la capacidad que tenga cada quien, dependiendo de su capacidad, es que usted va a hacer esa oración. Amén. Pero debe de establecer un horario, pero eso es algo que tiene que convertirse en su diario vivir. Eso debe de hacerlo todos los días, a todas horas, todos los días, todos los días, todos los días. Eso debe de ser, así como usted nunca deja de comer, no puede dejar de orar. Porque entonces cuando usted deja de orar, usted muere espiritualmente. Por eso dice, orando en todo tiempo. O sea, no te está diciendo, no, ora hoy, mañana, o oras hoy y mañana no. No, es orando todo el tiempo debes de orar. Amén. Número 4, tener una disciplina de ayuno. El ayuno es sumamente importante. Si no sabe lo que es el ayuno es... Si no sabe lo que es la oración es hablar con Dios. Y si no sabe lo que es el ayuno es abstenerse de alimentos por un X periodo de tiempo. Por ejemplo, tú puedes ayunar de 6 de la mañana a 12 del día, a 1 de la tarde, a 3 de la tarde, a 6 de la tarde, y así sucesivamente. En la Biblia hay ayunos establecidos, eso es bíblico, ayunar. Dice Mateo 6:16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Un dato muy importante: cuando estés ayunando,
es importante que no lo divulgues, a menos que no sea necesario, que no lo demuestres físicamente, a menos que no sea necesario. El ayuno debe de ir basado en una disciplina, no es de que, oh, yo voy a ayunar y te vas a morir del hambre, no. Tienes también que cuidarte. Por ejemplo, si tú dices, yo voy a ayunar esta semana 5 días, la semana que entra 5 días, pues entonces tú la semana en la que estás diciendo eso, debes de alimentarte bien, debes descansar, debes de comer sano, para cuando vengan esos ayunos, todo esté bien y haya una fortaleza de Dios. Dios es un Dios de orden. También es importante recordar que si vas a tener una disciplina de oración, de ayuno, debes escoger días para ayunar. Por ejemplo, tú puedes decir, yo ayuno todos los viernes, de 6 a 3 de la tarde, de 6 a 2, de 6 a 12. Yo ayuno todos los viernes y todos los días oro un X tiempo. Ya tú sabes que tú tienes tu tiempo, que tú se lo sacas al Señor. Y recuerda que ese tiempo no puede ser negociable. Debes coordinar días y horarios de oración. Número 5, leer y estudiar la Biblia de manera personal, dedicando así un tiempo de calidad. Vamos a leer Nehemías 8:8. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. O sea, quiere decir, miren, la Biblia, todo el tiempo se leía las escrituras. La Biblia dice que Jesús entró al templo, tomó el libro del profeta Isaías y lo leyó enfrente de toda la congregación. O sea, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a leer la ley de Dios, a leer la palabra de Dios. Entonces, había una costumbre de recordar las palabras de Dios, de entender los misterios de la Biblia, que es lo mismo que debemos hacer nosotros. Hay personas que dicen, no, porque yo voy al culto y ahí yo escucho la palabra. Sí, eso es importante. Pero usted debe de tener una disciplina personal de estudio bíblico. Y más, todos estamos llamados a un ministerio. Entonces, un ministro sin conocimientos bíblicos no puede manejar su ministerio. No puede fluir en el orden. La Biblia dice que el Espíritu Santo trae a memoria lo que nosotros antes habíamos oído. Entonces, si el Espíritu Santo es que te trae a memoria, Él no puede traerte algo a memoria que tú nunca has leído. Entonces, por eso muchas veces hay gente que no conoce versículos, porque nunca lo han leído. Entonces, si tú no lo lees, en ningún momento de tu vida lo vas a poder recordar, a menos que no lo hayas escuchado. Entonces, es importante dedicarle tiempo a las escrituras, no solamente leerla por encima, sino leerla y estudiarla, tratar de entender lo que dice. Te puedo dar un consejo personal, decirle al Espíritu Santo cada vez que vas a leer la Biblia: Espíritu Santo, ayúdame a entender las escrituras. Es una palabra, mira, que me ha funcionado, es una oración que me ha funcionado mucho, porque cada vez que yo digo estas palabras, el mismo Espíritu Santo me muestra los misterios que hay detrás de lo que yo estoy leyendo. Otro consejo para leer la Biblia: escoge un libro. Y yo te aconsejaría que escoja desde el Génesis, para que tú puedas entender lo que dicen Mateo, Lucas y Juan. Tienes primeramente que leer el principio para que puedas entender lo que pasó después. Bien, número 6. Número 6. Debes congregarte en una iglesia. Debes congregarte en una iglesia y estar bajo autoridad y cobertura de un pastor, participando en las actividades y compromisos de la iglesia. Esto también es bíblico. Vamos a leer en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, entonces dice también en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, hablando de la venida de Cristo. Entonces, es bíblico someterse a un pastor. Ese es el paso número 6 que tú debes de dar. Si tú te convertiste a través de las redes, si te convertiste en una iglesia, sería lo ideal que la iglesia donde tú te convertiste sea el lugar donde tú te congregues. Si tú te convertiste por las redes, allégate a una iglesia recomendada
o una iglesia que esté cerca de donde tú vives, porque es bíblico, es un mandato congregarse. Mira, Pablo, digo Pablo porque yo creo que él fue el que escribió el libro de los Hebreos. Pablo lo dijo muy claro. No dejen de congregarse, no dejen de ir a la iglesia. Es importante congregarse cuando uno se congrega. Cuando uno se congrega en una iglesia, ese alimento que uno recibe de parte del pastor también suma al alimento que uno recibe cuando uno está con la lectura de la palabra que uno lee en su casa. También entonces dice: obedeced a vuestros pastores. Importante que nos sometamos, estar bajo autoridad, entender que hay una autoridad puesta en la iglesia, porque Dios es un Dios de orden. Dios estableció orden. La Biblia dice que Él estableció a unos obispos, a otros apóstoles, profetas, a otros maestros. ¿Por qué? Porque debe haber un orden, debe de haber una jerarquía, debe de haber un organigrama en la iglesia para que la iglesia pueda regirse por un orden. Y por último, es importante que procures bautizarte. Después que tú te conviertes, debe procurar el bautismo en agua, que eso lo hace un pastor de una iglesia. Amén. Debes de decirle al pastor donde te congregas que quieres bautizarte y darle los resultados que todo nuevo creyente debe de dar a la hora de que se convirtió. Debe de comenzar a demostrar que realmente su conversión fue genuina. Y nos vamos a basar en este versículo que dice en Marcos 16:16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si te das cuenta, un requisito vital para la salvación, no solamente aceptar a Cristo, sino bautizarse. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Son dos requisitos importantes: creer y estar bautizado. Pero todo lo que te conté, estos 6 pasos o 7 pasos que te he dado, son lo más importante para una persona que acaba de recibir a Cristo. Y como puedes ver, todos los pasos que te di, todos están fundamentados en la Biblia, porque todo lo que se hace en el Evangelio de Jesucristo debe de estar fundamentado en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? No puedes hacer nada que no esté fundamentado en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es su norma. Amén. Bien, entonces, si alguien que me está escuchando no es cristiano y a través de este mensaje tú has tomado la decisión de seguir a Cristo, has tomado la decisión de acercarte al Señor, yo voy a hacer la oración de fe para que tú la repitas conmigo. Amén. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias, te pido perdón si te he fallado. Límpiame, Señor, lávame con tu sangre, cúbreme con tu sangre preciosa, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Amén. Que Dios te bendiga. Cristo te ama. Recuerda que Cristo viene pronto. Si no te has convertido y te interesa convertirte a Jesucristo, mira, hay un mensaje aquí en mi canal de YouTube que se llama El Nuevo Nacimiento, que es un mensaje poderoso para personas que no han conocido al Señor. Te invito a que lo veas y recuerda que Él viene pronto a buscar una iglesia santa. Que Dios te bendiga. Cristo te ama.